Esto es parte de una serie de videos, así que te recomiendo que inicies por el primero, link en la descripción y ahí arriba en la esquinita. Han pasado 84 años. ¡Nie! Hola y bienvenido a PBZ. Luego de la legendaria saga de las 12 casas, que para muchos es la mejor parte de Saint Seiya en la historia impresa, seguimos con Poseidón, donde para mi sorpresa es considerada por muchos un paso hacia adelante, mientras que para otros fue un paso hacia atrás. Algunos incluso sostienen que no solo es peor que la saga de Asgard, sino que se la podría catalogar como la oveja negra de la historia de Kurumada, algo que me sorprende mucho de leer y me fascina y me da mucha curiosidad. Pero de cierta forma esto incluso fue así durante la salida del manga, medio que se puede ver reflejado en la opinión de los japoneses. No solo se puede ver que una vez entrada en esta etapa de la historia, Saint Seiya cada vez tuvo menos presencia en las portadas de la Shonen Jump, un sinónimo de la popularidad de una serie, sino que además cada vez se encontraba más bajo en los rankings, alcanzando muy pocas veces el primer puesto de popularidad de la revista. Entonces, ¿es efectivamente la saga de Poseidón mala? ¿Es basura como muchos dicen? ¿O será la evolución natural de la historia luego de las 12 casas? Intentemos averiguar esto juntos y naturalmente no quiero que creas que pretendo imponer mi mirada o lo que digo como una verdad absoluta ni nada por el estilo. Sin más preámbulo, continuemos con esta saga de videos. Para recontextualizar un poco, a lo largo de mucho tiempo estuvimos analizando lo que se puede denominar como el capítulo 1 de Saint Seiya, el santuario. Luego de un muy buen primer capítulo, podríamos decir que la historia tuvo sus problemas, quemando tropos súper básicos como el torneo shonen, como así también el enemigo que es una contraparte oscura. Pero en el camino realmente se pudo apreciar cómo la obra junto a Kurumada fueron creciendo y encontrando su lugar dentro de la Shonen Jump. Dentro del turbulento inicio con los caballeros negros, se encontraron joyas como la historia de Ikki o personajes súper avanzados para la época como lo fue Shun de Andrómeda, para finalmente, llegando a las 12 casas, sin contar algún que otro altibajo, poder decir que se contó una historia muy sólida, con rivalidades apropiadamente construidas, crecimiento claro para algunos personajes, sacrificios y muchas emociones. Legítimamente, hasta ese momento, el punto más alto de la historia. Y entonces llegó Poseidón, así que ahora empecemos con... El principio de la saga Poseidón es un tanto brusco. Empezamos en una fiesta de lujo con Saori en la mansión de la familia Solo. Específicamente es el cumpleaños del hijo del matrimonio, llamado Julián, quien intenta cortejar a Saori Kido con líneas un tanto obvias. Le dice que siente que la conoce desde hace siglos y que sueña con la conquista de los mares porque el que lo haga será el verdadero dueño del mundo, y Saori lo rechaza dejándolo en shock porque nunca nadie le había negado nada en su vida. Sí, Julián solo es Poseidón, bueno, técnicamente es su receptáculo, pero se entiende, Kurumada no hizo ningún intento de ocultar su identidad y el rol que el personaje va a desempeñar en la historia. No es algo malo per se, de hecho otorga una simple pero efectiva caracterización al personaje, dejando claro que es bastante caprichoso porque siempre obtiene lo que quiere al ser un burguesito, pero como que vuelve muy conveniente que casualmente el día que ella conoce a Julián tienen esa charla tan trillada y al final de la noche, de pura casualidad, se vuelve el emperador de los mares. Todo esto hace que el mundo de Saint Seiya se sienta muy conveniente y pequeño. Ahora, luego de este encuentro, la historia sigue dos rutas, la de Julián y la de Saori. Los eventos de Saori son así como muy buenos. Al encontrarse sola es atacada por una figura misteriosa que luego aprendemos vendría a ser una especie de soldado raso de Poseidón, quien es interceptado por Aioria, quien naturalmente lo one-shotea. Realmente fantástico esto. Luego de todo lo que ocurre en las 12 casas, finalmente podemos ver a un caballero de oro cumplir sus funciones de una forma normal. Léase, los vemos hacer cosas que no sean estar parados en su templo mirando las nubes. Y tiene todo el sentido del mundo, que ante una Athena cabeza dura que no tiene pensado dejar de lado los aspectos de ser Saori Kido, estos caballeros se vean forzados a actuar como sus guardaespaldas de oro. Hasta me pareció mágico que Tatsumi sea tan pedante incluso con un santo dorado. Dios, cómo le deseo la muerte a este pelado. En la historia B, ahí nomás de la mansión, casualmente se encuentran unas ruinas de Poseidón. Igual no es tan casual porque luego van a establecer que el dios tiene un vínculo con los Solo. El asunto es que nuestro muchacho
castillo es encontrado por Tethys, una marina que se lo lleva al templo de su dios y le revela que él es el señor de los mares. Y automáticamente pasamos a una escena 3 días después, donde nos enteramos que ha estado lloviendo sin parar desde que Julián desapareció en todo el mundo, por lo que se generan grandes calamidades, algo que preocupa a Saori y la inquieta mucho. Pero antes de que el personaje pueda decir algo significativo, se le hace presente nuevamente la sirena Tethys. ¿Por qué? Simple, porque este inicio va demasiado rápido. Onda, todo lo que conté fue en menos de 7 páginas. Pero como decía, Saori se plantea que hay que investigar el asunto, pero como lo único que importa en esta historia aparentemente es la acción, Tethys justo se le presenta ante la diosa para explicarle de qué va la trama de la saga. Luego de esto le intenta secuestrar con sus patrulleros de Rita, pero fracasa porque Seiya aparece y los rompe a todos, menos a las secuaz de Poseidón, que salta por una ventana, terminando así el capítulo. ¿Por qué no había caballeros dorados protegiendo a Athena en este momento? Simple, porque la trama lo demanda. El primer capítulo de la saga no es, en mi opinión, el más fuerte que digamos. Es como que la historia no se toma su tiempo para nada que no sea una lucha. Un personaje se hace una pregunta y a los 2 paneles aparece la respuesta con lujo de detalle. Se presenta un misterio y a los 2 segundos se resuelve. Además, medio que contradice su lógica interna. Al inicio dejamos en claro que Saori está siendo escoltada en las sombras por un santo dorado, pero 4 páginas después resulta que nadie está en casa para protegerla y tiene que venir el vegetal del Pegaso desde el hospital para salvarla, haciendo un milagro. Después de esta problemática escena, nos vamos a un hospital donde nos enteramos que hace un mes que terminó la batalla en los 12 templos y que Seiya y los demás estuvieron todo este tiempo en coma y lo siguen estando. Que por cierto, señor Masami, esa cosa en la boca debería cubrir la nariz también. Pero bueno, el punto es que están todos destrozados y que con suerte en 6 meses podrán despertar con muchos milagros de por medio, y resulta que Seiya salvó a todos en el capítulo pasado ya que sintió a Saori en problemas. Pará, entonces, ¿me estás diciendo que Seiya sintió a Saori, salió del coma por el poder del milagro, se puso una remera con un cuerpo destruido y una apariencia lúcida a pesar de que nos dijeron de que estaba haciendo todo de forma inconsciente y así salvó el día? No sé si es que el autor se arrepintió luego del final del primer capítulo o que el Kurumamás simplemente quería el momento heroico de Seiya sin importar la coherencia interna de la historia, pero medio que no cierra lo que nos dicen con lo que pasa. Onda, incluso la estética de cómo lo están dibujando al protagonista no coincide con cómo venían siendo y seguirán siendo presentados los personajes visualmente, que ya están tan destruidos e inconscientes pero siguen luchando en un piloto automático justiciero. Pero bueno, Kurumamadas. Lo bueno es que después de esta escena la lógica vuelve a la historia y ahora resulta que Saori de nuevo tiene un guardaespaldas en la forma del viejo y confiable Aldebarán, que bajo las órdenes del maestro de Shiryu fue a cuidar a la diosa. Lo que refuerza mi hipótesis de que Kurumada forzó la escena anterior sin caballeros dorados porque simplemente quería un momento heroico para Seiya, dejando a estos 12 guerreros como unos inconsistentes o unos idiotas. Vos elegís cuál. Pero bueno, como no hay tiempo para nada, llega un general marino, Sorrento de Sirena. Técnicamente este guerrero es introducido junto a Dragón Marino en una breve escena entre el fallo de Tethys y el hospital, donde lo único que queda establecido es que subestiman a Saori y a sus caballeros. Volviendo al hospital, Sorrento tiene una pelea con Tauro donde reciclamos algunas ideas de Perseo con el tema de que aunque te tapes los ojos mi poder te hace efecto, pero nada más que ahora es aunque te destruyas tus tímpanos mi música te seguirá afectando. También hay una clásica kurobaiteada como pasó en el sueño de Seiya que, parece que le cortó la cabeza a Tauro pero después resulta que no. Recurso que para el shock del momento no está nada mal, pero si uno se pone a pensar estas escenas detenidamente, algunas cosas no van a cerrar. Como que la cabeza de Tauro no se caiga del casco o como ¿cómo carajo es que el Santo Oro guardó su cráneo dentro del cloth como una tortuga, destruyendo toda posible tensión y seriedad de la escena? En mi humilde opinión, que no solo es la idea de esconder la cabeza, sino cómo es presentado visualmente en los paneles. Es más, en mi mente puedo escuchar el... Pero bueno, el resultado de todo esto es la aparente muerte de Tauro, con su cloth explotando y volviendo a una forma objeto donde todavía se siente el cosmos del caballero como si quisiera seguir defendiendo a la diosa. Más adelante aprendemos que el santo sobrevive y que nos falta parte de la escena, pero ya vamos a hablar de eso en el momento de la revelación. El punto de todo esto es por qué esta escena importa y es buena a pesar de todas las observaciones previamente mencionadas. Lo más importante
es que la supuesta muerte de Aldebarán nos da la impresión como lectores de que si pudieron bajar así tan fácil a un santo de oro, entonces lo que se viene en la historia será muy complicado. Es ese clásico elemento narrativo de un nuevo enemigo barriendo por el suelo con su predecesor, para comunicar rápidamente que están todos en problemas. Y la verdad, en esta escena funciona. Sorrento es presentado como una fuerza imparable, que te destroza sin siquiera usar su fuerza física y deja la promesa de que métodos tradicionales no van a funcionar contra él. Onda, Aldebarán hizo lo mismo que Shiryu cuando se sacó la vista y no funcionó esta vez. ¿Qué otra indirecta hace falta para decir que estos enemigos están en otro nivel? Pero con la victoria en sus manos, Sorrento mata a Athena y a sus caballeros de bronce. Bueno... La siguiente escena nos muestra a Sorrento volviendo y tirando el casco de Aldebarán mientras dice a sus compañeros que los dorados son pan comido, pero que Athena está a otro nivel y que tiene un cierto algo que le da terror al punto que está sudando. Y es por eso que cuando ella le pidió que la llevara ante Poseidón, el marino lo hizo sin dudarlo. Así es, podemos apreciar a una Athena siendo llevada al reino de los mares por Sorrento, luego de la sorpresa de ambos dioses al descubrir sus identidades y una amenaza del dios de los mares hacia sus propios hombres para que no toquen a Saori o intenten dañarla. Terminamos en un intercambio bastante interesante entre ambos. En el mismo podemos ver cómo la chica Kido intenta que este dios no destruya a los humanos y, aún más importante, descubrimos por qué este muchacho quiere hacerlo. Obviamente el deseo pacífico de Saori no ocurre y Julián no cede en su quest por destruirlo todo, pero por lo menos podemos apreciar el porqué. Según este dios, los humanos contaminan y lo destruyen todo, y fue un error darles una segunda oportunidad avisando a Noé para que construya el arca para preservar a la humanidad del gran diluvio. Si bien es algo simple, esto le da una buena caracterización al rey de los mares. No es que odie a la humanidad porque sí, sino que lo han decepcionado. Le dio a los habitantes de este mundo una segunda oportunidad luego de tratar de purificar la tierra, y en sus propias palabras, luego de esto contaminaron mucho más que la primera vez, por lo que ya no son dignos de este mundo. Para el colmo, Saori le dice que en parte es cierto que hay gente bastante mala suelta, pero que, por ejemplo, ¿qué culpa tiene un recién nacido de todo esto? ¿Qué responde el señor de los mares ante dichas palabras? Nada, absolutamente nada, y cambia bruscamente el tema a ofrecerle el casamiento a Saori. Me había olvidado que la Atlántida estaba en Santiago del Estero. Perdón, fue un chiste de mal gusto y para el colmo les di tono tejano por alguna razón, perdón. A ver, no está mal que Poseidón evada la pregunta, deja implícito que está consciente de las falencias de su lógica. Ahora el asunto es ver en el futuro si el maestro borrachín hará algo con esta semilla de incertidumbre que plantó en el personaje, o dejará que se pierda en los que podríamos llamar un océano de combates. ¿Qué me está pasando? El punto es que Kurumada, intencionalmente o no, deja una idea bastante interesante detrás de Poseidón como personaje. ¿La explorará en algún momento en lo que queda de esta historia? Ya lo veremos. Lo importante es que con esto el personaje tiene todas las cartas en su mano para ser un antagonista más que memorable. Esperemos que al final nos termine estando apenas un poco por encima del promedio y nada más. Igual lo más importante de esta situación tiene que ver con lo que hace Saori y cómo debe o debería ser interpretada sus acciones. A ver, Saori en esta oportunidad quedó atrapada de forma voluntaria dentro del llamado pilar principal, donde Poseidón la va a intentar ahogar. Todo esto para que la diosa pueda posponer las grandes inundaciones en el mundo, desencadenando así otro rescate de Athena. Situaciones como estas son por las que muchos perciben a Saori como una inútil en la serie que siempre hay que rescatar, más si sumamos los fillers y películas de Toei que digamos que no ayudan mucho a la situación. Pero acá puntualmente hay dos cosas que debemos pensar y no son menores. Número 1. ¿Estamos repitiendo la misma situación que en las 12 casas? Si lo pensamos dentro de la lógica de la historia, en esta oportunidad realmente no es tan comparable el pilar principal con la flecha dorada. En el primer caso la diosa fue efectivamente una damisela en peligro al 100%, pero acá en el pilar Saori fue sola con Poseidón en búsqueda de una solución no violenta, elemento importante para darle a ella una caracterización
así fracasará en su misión, y además está realizando un sacrificio para salvar vidas, por lo que inútil entre comillas no sería la forma apropiada para describirla en este momento. A ver, no está teniendo un rol pasivo en este conflicto, al contrario, es la que les está dando tiempo a los santos para que muevan el trasero y puedan hacer algo, por lo que ponele que es perdonable en esta oportunidad el entre comillas rescate. Ya si en sagas posteriores volvemos a quemar esta idea, realmente no habría ni olvido ni perdón. Uf, que no va a haber ni olvido ni perdón, como ya veremos eventualmente. Ahora, también está el asunto número 2, porque Saori tiene estos roles en un segundo plano siempre en la historia. Dejando de lado que la diosa es un personaje femenino en los 80 en una revista para varones en un país que en ese momento era altamente machista, pensemos por un segundo el rol de Saori en la historia y en la pequeña encrucijada que se encuentra Kurumada como autor. Una queja común y entendible es que a muchos les frustra que Saori siempre está siendo rescatada, sin importar la causa, y que no toma un rol central en la historia hasta el último momento como para compensar, aunque no haga el trabajo sucio, digamos, generando, entendiblemente, rechazo con el personaje para muchos. Pero el tema está en que darle centralidad en una historia donde el autor solo resuelve los conflictos a partir de combates haría que todo se solucione muy rápido. Athena es una diosa, incluso Jaina, al sentir Cosmos que ni estaba completamente despierto, tembló de miedo ante semejante poder. Tener un personaje con ese power level suelto en la historia en el campo de batalla desde el principio de la saga destruiría toda tensión y posibilidad de desarrollar una historia como la que busca, o puede, contar Kurumada. Es como si en Dragon Ball durante la saga de Piccolo Goku tuviese el Ultra Instinto. Nos quedamos en historia en 4 escenas. ¿Es posible argumentar que se podría haber manejado de otra manera su ausencia o incluso darle un rol en la historia que no fuera enviarla al frente con el resto, anulando la historia pero aún así que se sienta más útil o activa? Por supuesto, hay evidencia de esto en otras interpretaciones dentro de la misma franquicia, pero como primer acto de ella yendo por una solución pacífica y como su primer encuentro con un dios, no creo que sea algo tan errado. Es más, creo que lo importante va a ser la reacción de ella luego de esto, aunque obvio se podría haber hecho mejor, pero esto por otro lado, esto lo vamos a discutir otro día muy a fondo. Una vez capturada Saori, Tethys va con el maestro de los 5 picos, quien ahora al ser el más viejo es el líder de los santos Athena. La seguidora del dios de los mares cuenta lo que pasa con la diosa como signo de declaración de guerra y demanda que envíen a luchar a los santos de oro, pero antes de que pueda pasar nada, aparecen los santos de bronce declarando que ellos se van a encargar de todo el problema. A pesar de que hace unas páginas atrás nos dijeron que se iban a levantar con suerte y ayudas de algunos milagros en algunos meses. El problema de esto es que si bien es entendible que son los caballeros de la esperanza, todo el asunto y bla bla bla, que se despertaran así como si nada, sin ninguna herida, bien o problema, luego del combate de los 12 templos, así haya pasado un mes desde este evento, el revivirlos así nomás le quita peso a la dificultad de dicha saga. De cierta forma la trivializa debido a la forma en que son presentados sin ninguna consecuencia física, a pesar de todo lo que vivieron, en especial Shiryu, recordemos es el muchacho que se cayó del cielo. Naturalmente Kurumada de cierta forma va a intentar neutralizar esto más adelante, pero lo veremos en su momento. Pero con esta escena podríamos decir que terminamos con la introducción a la saga de Poseidón antes del inicio del conflicto propiamente dicho. ¿Qué podemos decir de todos estos acontecimientos del tomo 14? A pesar de algunas contradicciones internas con la lógica de cómo operan los dorados, honestamente creo que no es un mal inicio. Las ideas mostradas son más que interesantes, pero todo se siente muy apresurado, por lo que da la impresión de que dichos conceptos e ideas no son explotados al máximo. Onda, cuando digo que es todo apresurado no es broma, en menos de 5 páginas establecemos a Julián como personaje y luego lo volvemos Poseidón, pretendiendo que la escena de revelación con Saori sea choqueante cuando lo descubre. Si el joven solo hubiera sido introducido mucho antes, e incluso, quién sabe, establecerlo como un amigo de Saori, tal vez el impacto hubiera sido otro. De la forma en que quedó, definitivamente se siente muy conveniente y, como ya dije antes, reduce el mundo de Senseiya. Pero bueno, son las desventajas de la planificación a corto plazo o a veces nula en la forma en que Kurumada escribió esta historia. A pesar de esto, se aprecia que en lugar de empezar con una explosión e ir directo a los combates, se le dedicó de forma torpe, pero se le dedicó casi un cuarto de la trama a establecer elementos centrales de esta historia, algo que muchos en general ignoran, ya que todo esto fue totalmente ignorado por la versión animada de Saint Seiya, algo que
es una verdadera lástima y estoy más que seguro que influye fuertemente en la percepción que tiene mucha gente de esta saga. Pero ahora, ¿el resto de la historia será igual? ¿Se volverá mejor o irá empeorando progresivamente? ¿Podremos averiguar juntos por qué hay tanta gente que ama esta saga mientras tanta otra la odia al mismo tiempo? Lo averiguaremos en el próximo video. Ah, seguro pensaban que no volvía más. ¡Ah! Ni que ese Poseidón fuera tan bueno. Todos saben que yo, el patriarca, soy el corazón de la franquicia y el antagonista más memorable. Si quieres más videos, no olvides suscribirte, compartir y dale like, perro.